La prisión flotaba en el rincón más oscuro del espacio, orbitando una estrella moribunda que apenas emitía luz. Era el tipo de lugar que la galaxia había olvidado. Y eso era exactamente lo que el Imperio de Corvid quería. Aquí afuera los gritos no se escuchaban y el sufrimiento pasaba desapercibido. En lo profundo de esta estación abandonada, en una celda marcada como Omega 7, algo enorme yacía arrugado sobre el frío suelo de metal. Si miraras con atención a través de la barrera de energía parpadeante, verías escamas que alguna vez brillaron como zafiros, pero que ahora parecían ceniza sucia. Verías alas que habían sido lo suficientemente poderosas para cabalgar sobre los vientos solares, ahora arrugadas contra un marco esquelético. Y si fueras lo suficientemente valiente para mirarlo a la cara, verías unos ojos que habían presenciado más dolor del que cualquier ser debería conocer jamás. Este era Viari. En una época, los primeros que se encontraron con su especie lo llamaron dragón. Una vez se elevó entre planetas con una gracia que hizo llorar a los poetas. Una vez que había sido libre. Eso fue hace 127 años, cuando el universo todavía tenía sentido. El Imperio había aprendido algo terrible sobre la especie de Barta durante la guerra. Estos seres podrían sobrevivir sin agua. No cómodamente, claro está. No sin una agonía que volvería locas a la mayoría de las criaturas en cuestión de días. Pero podrían sobrevivir aferrándose a la vida con sus cuerpos gracias a su pura terquedad biológica. Y así, los científicos del Imperio habían diseñado la tortura perfecta. Le darían a Bart la cantidad justa de pasta nutritiva para mantener su cuerpo en funcionamiento, pero ni una sola gota de humedad. Ni uno. Durante el primer año, Bart se enfureció contra el campo de fuerza. Su garganta se sentía como un cristal roto. Su lengua es como cuero dejado demasiado tiempo al sol. Al llegar al quinto año, la rabia se había transformado en súplicas desesperadas a los guardias, quienes ya no acudían. Al cumplirse el año 20, incluso las súplicas habían cesado. Lo único que existía era una necesidad ardiente e interminable. La sensación fantasmal del agua se hizo más real que cualquier recuerdo de haberla bebido realmente. A los sistemas automatizados no les importó. Habían sido programados para mantener vivo al prisionero y negarle agua. Hicieron su trabajo con perfección mecánica día tras día, año tras año, década tras década. La peor parte no fue la agonía física, aunque ésta nunca desapareció del todo. La peor parte fue cómo la mente de VH empezó a fracturarse alrededor del año 60. Empezó a olvidar cosas. El sonido de la lluvia, la sensación del rocío de la mañana, el sabor del agua limpia de manantial. Estos recuerdos se disolvieron como el azúcar y el té, dejando solo un terrible vacío detrás. Hacia el año 100, Barit apenas podía recordar su propio nombre. La propia estación también estaba muriendo. Los recortes presupuestarios y el cambio de prioridades significaron que el Imperio había reasignado a la mayor parte del personal hace décadas. Los robots de mantenimiento se estropearon y no fueron reemplazados. Las luces parpadearon y se apagaron. Secciones enteras perdieron el soporte vital. Pero los protocolos de tortura automatizados siguieron ejecutándose con una eficiencia horrible. Entonces, un día, las alarmas comenzaron a sonar en secciones de la estación donde no se había escuchado ruido en años. No son alarmas imperiales. Estos eran diferentes. Alguien había atracado en el puerto de emergencia de la estación. Alguien que no debería estar allí. Jake Miller estaba pasando la peor semana de su vida, y eso era mucho decir para un mecánico de salvamento que se ganaba la vida arrastrándose entre desechos espaciales. Su barco, el Rusty Bolt, había sufrido un fallo en cascada en su sistema de refrigeración. Estaba a 3 días de la estación más cercana y sus sistemas de respaldo estaban fallando rápidamente. Cuando su escáner detectó las instalaciones de la prisión, no le importó lo que fuera. Necesitaba piezas y las necesitaba ya. Afortunadamente, los procedimientos de acoplamiento estaban automatizados. Jake se puso el traje y entró en la estación. La luz de su casco cortaba el polvo que flotaba en el aire quieto como niebla. El lugar le produjo escalofríos inmediatamente. Todo estaba demasiado silencioso, demasiado vacío.
El tipo de vacío que sugería que algo malo había sucedido aquí. Se abrió paso por pasillos que parecían haber sido abandonados a toda prisa. Las tazas de café estaban sobre los escritorios medio llenas y cubiertas de moho. Las sillas fueron empujadas hacia atrás como si la gente se hubiera alejado por un momento, pero el polvo contaba una historia diferente. Nadie había caminado por estos pasillos en años. El escáner de Jake lo llevó a las profundidades de las instalaciones, en busca de las piezas que necesitaba. Fue entonces cuando notó algo extraño en su detector de signos de vida. Se escuchó una lectura proveniente de los niveles inferiores. Débil, casi demasiado débil para registrarlo, pero definitivamente allí. Algo estaba vivo allí abajo. Todo su instinto le decía que lo ignorara, que tomara sus piezas y se fuera. Pero Jake nunca había sido bueno escuchando sus instintos, especialmente cuando alguien podía necesitar ayuda. Encontró una terminal de acceso e intentó obtener información sobre los niveles inferiores. Lo que vio le heló la sangre. Bloque de contención Omega 7. Preso político. Protocolos de detención mejorados. Estado activo. Alguien había estado encerrado allí durante más de un siglo, y el sistema todavía lo mantenía prisionero. Jake estaba en la entrada de los niveles inferiores, con su mano sobre el panel de acceso. Cada parte racional de su cerebro le gritaba que se alejara. Este no era su problema. Él era solo un mecánico intentando arreglar su barco. Lo que sea que estuviera allí abajo había sido encerrado por el Imperio por alguna razón. Pero luego pensó en lo que podrían significar unos protocolos de detención mejorados. Pensó en alguien que pasaría 100 años en esa estación moribunda, sin guardias, sin contacto, nada más que sistemas automatizados que lo mantenían en el infierno. Jake presionó el botón y descendió a la oscuridad. La luz de su casco rebotaba en las paredes que se volvían más frías con cada paso. El aire allí se sentía pesado, opresivo, como si la propia estación estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente llegó hacia el Omega 7, se detuvo en seco. Detrás del campo de energía parpadeante había algo salido de una pesadilla, o tal vez de un sueño que no podía distinguir con exactitud. La criatura era enorme, incluso en su estado demacrado. Reptil con escamas y alas. Un dragón, su mente supo con impotencia, aunque nunca había creído en esas cosas. No se movía. Por un largo momento, Jake pensó que era demasiado tarde. Entonces un ojo se abrió, dorado y antiguo, y lleno de más dolor del que Jake podía expresar con palabras. La criatura no lo amenazó, no se movió. Simplemente lo miró con una expresión que trascendía las especies, trascendía las palabras. Era la mirada de alguien que había perdido la esperanza hacía tanto tiempo que había olvidado lo que significaba la palabra. Las manos de Jake temblaban mientras abría los protocolos de detención en una terminal cercana. Lo que leyó le hizo querer vomitar. Privación de agua. Durante 127 años, el sistema había estado torturando a este ser cada segundo de cada día y continuaría haciéndolo hasta que la estación finalmente se desmoronara. Volvió a mirar al dragón, vio cómo su lengua yacía gris e hinchada en su boca, vio cómo sus escamas estaban agrietadas como tierra seca. Y Jake Miller, un mecánico desconocido de la Tierra que arreglaba naves averiadas para ganarse la vida, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Corrió de regreso a su barco, agarró su contenedor de agua más grande y regresó con sus herramientas. Iba a apagar ese campo de fuerza. Iba a darle de beber a esta criatura. Pase lo que pase después, ya lo resolvería sobre la marcha. Así es como los humanos siempre han hecho las cosas. Jake había arreglado muchas cosas rotas en su vida. Motores averiados, revestimiento del casco agrietado, placas de circuitos quemadas. Siempre había creído que si algo estaba roto, se podía encontrar la manera de arreglarlo. Pero al estar frente a ese panel de control del campo de fuerza, se dio cuenta de que esto era diferente. No se trataba simplemente de recablear un sistema. Se trataba de deshacer un siglo de crueldad deliberada. Sus dedos volaron sobre la terminal, mostrando códigos de comando y protocolos de seguridad. El sistema era viejo, muy viejo, pero eso no lo hacía fácil.
El imperio había construido este lugar para que durara. Y se aseguraron de que sus prisioneros permanecieran exactamente donde los habían puesto. Cada vez que Jake creía que había encontrado una forma de desactivar el campo, aparecía otra capa de seguridad. Detrás de él, podía oír la respiración agitada del dragón. Sonaba como el viento silbando a través de una tubería rota, irregular y doloroso. Jake intentó no pensar en cómo se sentía pasar 127 años sin agua. No podía imaginarlo. No quería imaginarlo, vamos, murmuró, saltándose otro bloqueo descifrado. El sudor le corría por la frente a pesar del aire frío. Su cantimplora de agua estaba en el suelo junto a él, llena y lista. Tan cerca, pero aún imposiblemente lejos de la criatura que lo necesitaba. Entonces la IA de la estación se despertó. Jake había desencadenado algo, un protocolo profundo que reconocía que lo que estaba haciendo era una fuga de prisión. Las luces rojas comenzaron a destellar por todo el pasillo. Las alarmas que no habían sonado durante décadas de repente volvieron a sonar. Y lo peor de todo es que oyó el claro sonido de la maquinaria en acción. Los sistemas de seguridad, las defensas automatizadas que habían estado durmiendo, ahora estaban muy despiertos. No. Jake ingresó frenéticamente códigos de anulación intentando convencer al sistema de que tenía autorización, pero este no lo creyó. ¿Por qué lo haría? Era solo un mecánico cualquiera y estaba tratando de liberar a un prisionero que había estado encerrado desde antes de que él naciera. Al final del pasillo, escuchó la primera torreta activarse, el sonido de los servos moviéndose y las armas cargándose. Tenía quizás 2 minutos antes de que este pasillo se convirtiera en una zona de muerte. El dragón detrás del campo de fuerza se movió ligeramente y Jake miró hacia atrás. Esos ojos dorados lo miraban y ahora había algo en ellos. No exactamente esperanza, más bien curiosidad, como si la criatura se preguntara qué estaba haciendo este extraño humano, por qué arriesgaría su vida por un monstruo en una jaula. Las manos de Jake temblaban ahora, pero siguió trabajando. Tenía que haber una manera. Siempre hubo una manera. Su padre le había enseñado esto en la tierra, en el garaje, arreglando antiguos motores de combustión que ya nadie usaba. Todo sistema tiene una debilidad, hijo. Solo tienes que encontrarlo. Entonces lo vio. Una puerta trasera de mantenimiento enterrada en líneas de código que probablemente no se habían revisado en 50 años. No era elegante, pero funcionaría. Jake ingresó la secuencia de comandos, contuvo la respiración y presionó ejecutar. El campo de fuerza parpadeó, chisporroteó y murió. Por primera vez en 127 años, no había nada entre Brett y Freedom excepto aire vacío. Jake agarró su cantimplora y corrió hacia adelante, pero el sonido de las armas cargando se estaba acercando. Las torretas de seguridad estaban casi en posición. Segundos. Quizá menos. El dragón permaneció allí tan quieto que el corazón de Jake dio un vuelco. ¿Y si fuese demasiado tarde? ¿Qué pasaría si después de todo esto la criatura muriera antes de que él pudiera evitarlo? Oye, dijo Jake suavemente, arrodillándose junto a la enorme cabeza. De cerca, podía ver cada grieta en esas escamas opacas. Cada lugar donde el cuerpo de la criatura había intentado y no había podido soportar su tortura. Oye, tengo agua. Agua real. ¿Puedes oírme? Un ojo se centró en él, luego en la cantimplora que tenía en las manos. Las fosas nasales del dragón se dilataron y Jake se dio cuenta de que podía oler el agua. Todo su cuerpo empezó a temblar, un temblor que empezó profundo y se abrió camino hasta la superficie. La criatura intentó moverse. Intentó levantar la cabeza hacia la cantimplora, pero el esfuerzo pareció agotarla por completo. Jake desenroscó la tapa y el olor a agua llenó la pequeña celda. Nunca había pensado que el agua tuviera olor, pero en este lugar, después de todo este tiempo, era el olor más poderoso del universo. El ojo del dragón se dilató, fijo en la cantimplora con una intensidad que casi daba miedo. Está bien, con cuidado, dijo Jake, inclinando la cantimplora hacia la boca del dragón. Agradable y lento. Las primeras gotas tocaron la lengua de Bart, y la reacción fue inmediata y aterradora.
Todo el cuerpo del dragón se convulsionó, los músculos se contrajeron tan violentamente que Jake fue arrojado hacia atrás. La criatura emitió un sonido, algo entre un rugido y un sollozo que resonó por toda la instalación. No era un sonido de alegría. Fue una agonía. Agonía pura y sin diluir. Jake se precipitó de nuevo hacia el lado del dragón, horrorizado. ¿Qué había hecho mal? Entonces entendió. El cuerpo de la criatura había olvidado lo que era el agua. Un siglo de privaciones había cambiado todo. Y ahora ese alivio me golpeaba como veneno. El dragón se estaba ahogando, con la garganta bloqueada, incapaz de recordar cómo tragar. No, vamos, suplicó Jake, intentando ayudar a posicionar la cabeza del dragón. Al final del pasillo, la primera torreta dobló la esquina. Pudo ver su láser rojo barriendo el pasillo, buscándolos. Tenían quizás 30 segundos. Jake hizo lo único que se le ocurrió. Vertió una pequeña cantidad de agua en la palma de su mano y la dejó gotear gota a gota sobre la lengua del dragón. No lo suficiente como para atragantarse, solo lo suficiente para recordarle a su cuerpo cómo se siente la humedad. Habló todo el tiempo, manteniendo la voz baja y firme, como se le habla a un animal asustado. Eso es todo. Solo un poquito. Tu cuerpo recuerda que solo necesita tiempo. Vamos, tú puedes hacerlo. Has sobrevivido hasta este momento. Podrás sobrevivir un poco más. Otra gota. Las convulsiones del dragón comenzaron a disminuir. Su garganta se movió, intentando tragar. Fallé, lo intenté de nuevo y finalmente logré humedecer algo. La mirada en los ojos del dragón en ese momento fue algo que Jake nunca olvidaría. Fue como ver a alguien que había estado muerto volver a la vida. La conciencia regresó, no de golpe, sino en oleadas. La respiración de la criatura cambió, volviéndose más profunda, más regular. El láser de la torreta los encontró. Jake oyó el arma cargando, ese sonido distintivo y agudo que significaba que le quedaban unos 3 segundos de vida. Se apretó contra el costado del dragón, todavía sosteniendo la cantimplora, todavía dejando caer gotas en esa boca desesperada. Si iba a morir, al menos moriría habiendo hecho algo bien. El arma se disparó. Jake cerró los ojos, esperando el impacto que acabaría con todo. Nunca llegó. Jake abrió los ojos y vio el rayo de energía flotando en el aire, congelado como una fotografía. No congelado. Se movía a una velocidad increíblemente lenta, como si viajara sobre hormigón en lugar de aire. Las paredes que los rodeaban brillaban y la realidad misma parecía doblarse y retorcerse. Bajo sus manos, sintió que las escamas del dragón se calentaban cada vez más. Estaban cambiando de color, pasando del gris ceniza a algo más oscuro, más rico, un azul profundo que parecía brillar desde adentro. La respiración de la criatura era más fuerte ahora, y cuando abrió ambos ojos, ardían con un fuego interior que definitivamente no había estado allí antes. ¿Lo que está sucediendo? Jake susurró, aunque ya sabía la respuesta. El agua no solo había revivido al dragón. Había despertado algo más. Algo que había estado durmiendo, encerrado por un siglo de tortura. Viari estaba recordando lo que solía ser, y el universo estaba a punto de recordarlo también. El rayo de energía congelada se disparó repentinamente hacia atrás, estrellándose contra la torreta que lo había disparado. El arma explotó en una lluvia de chispas. 2 torretas más doblaron la esquina y antes de que pudieran fijarse, se encontraron teletransportados a diferentes partes de la estación. El espacio mismo se curvaba alrededor del dragón, respondiendo a su voluntad, pero no estaba controlado. La criatura estaba demasiado débil, demasiado desorientada. La energía se estaba escapando en ráfagas salvajes y caóticas. Una parte del techo se plegó sobre sí misma, creando una forma geométrica imposible que dolía a la vista. El suelo se onduló como el agua. Jake se dio cuenta de que necesitaban salir de allí rápidamente. No por los sistemas de seguridad, sino porque el dragón estaba a punto de destrozar accidentalmente toda la estación. ¿Puedes moverte?, preguntó, ofreciendo más agua. El dragón bebió con más facilidad ahora,
Su cuerpo recordaba el proceso. Necesitamos llegar a mi nave. ¿Puedes caminar? El dragón lo miró, realmente lo miró por primera vez. Y en esa mirada, Jake sintió que algo rozaba su mente. No exactamente palabras, sino significado. Gratitud, confusión y, debajo de todo, una pregunta que la criatura aún no podía formular. ¿Qué? ¿Por qué me ayudaste? Jake sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. Porque dejarte aquí hubiera sido un error. Ahora vamos, grandullón. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Conseguir que un dragón deformador de la realidad, medio muerto de hambre, caminara a través de una estación espacial que se estaba derrumbando resultó ser más difícil de lo que Jake había anticipado. Por otra parte, no era exactamente algo que hubieran estudiado en la escuela de mecánica. Bit logró mantenerse en pie sobre piernas que temblaban como ramas en una tormenta. La criatura era enorme, incluso en su estado debilitado. Su cabeza casi rozó el techo, y sus alas, aunque arrugadas, todavía se arrastraban por el suelo con un sonido como el de cuero siendo arrastrado sobre metal. Cada paso parecía costarle al dragón todo lo que tenía. Pero siguió avanzando, siguiendo a Jake a través de los pasillos sinuosos. Detrás de ellos, la estación continuó su espiral de muerte. Las paredes se plegaron en ángulos imposibles mientras los poderes incontrolados de Bata se filtraban en explosiones impredecibles. Una sección del suelo de repente se convirtió en techo. La gravedad se invirtió en bolsas aleatorias, enviando escombros sueltos flotando hacia arriba. Jake tuvo que guiarlos con cuidado, observando estas distorsiones de la realidad y al mismo tiempo vigilando a su compañero. Ya casi estamos, dijo Jake, aunque no estaba seguro de si el dragón podía entenderlo. Sostenía la cantimplora de agua en una mano y la ofrecía cada pocos minutos. Cada vez que Bart bebía, sus movimientos se volvían un poco más fuertes, un poco más coordinados. Pero con esa fuerza vino más poder y más caos. Pasaron una ventana y Jake cometió el error de mirar hacia afuera. Lo que vio le hizo encoger el estómago. El espacio alrededor de la estación estaba mal. Las estrellas se doblaban, sus luces se estiraban y retorcían como caramelos. El sol rojo moribundo que orbitaban de alguna manera se había duplicado. O tal vez era el mismo sol visto desde dos momentos diferentes a la vez. Jake ya no lo sabía. La física dejó de tener sentido en el momento en que el dragón se despertó. En ese momento, un recuerdo golpeó a Jake, completamente inesperado. Tenía 7 años, estaba de nuevo en la tierra y su madre le estaba enseñando a nadar. Tenía miedo del agua, estaba convencido de que se hundiría. Pero ella lo sostuvo, paciente y tranquila, hasta que él confió en que podía flotar. A veces decía, simplemente tienes que dejarte llevar y confiar en ti mismo. Jake sacudió la cabeza, alejando el recuerdo. Ahora no era momento para la nostalgia. Pero algo de ello se le quedó grabado. Confianza. El dragón necesitaba volver a confiar en sí mismo. Era necesario recordar cómo controlar lo que podía hacer. Llegaron a un cruce donde se encontraban 3 pasillos y Jake se detuvo. Su escáner estaba funcionando mal, incapaz de dar sentido a la retorcida geometría que los rodeaba. Realmente ya no estaba seguro de qué camino conducía al muelle de atraque. La disposición de la estación se había convertido más en una sugerencia que en una realidad. Val se balanceó a su lado y, por un momento, Jake pensó que el dragón podría colapsar, pero en cambio, sucedió algo extraño. La criatura cerró los ojos y el caos que los rodeaba se calmó de repente. No detenido, sino concentrado. Jake sintió una presencia en su mente, suave, pero insistente. Las imágenes comenzaron a fluir, no las palabras. Los dragones no hablaban como los humanos, pero aún así el significado llegaba. Vio su barco a través de los sentidos del dragón. Lo vi desde arriba, desde afuera, desde ángulos que no deberían ser posibles. Bit le estaba mostrando el camino, usando sentidos que podían percibir el espacio mismo como algo vivo y maleable. Pasillo izquierdo, Jake dijo. Ahora entiendo. Está bien, confío en ti. Vámonos. Ahora se movieron más rápido.
Jake corría mientras Bar medio caminaba y medio tropezaba detrás de él. La respiración del dragón había cambiado. No fue solo el jadeo desesperado de antes. Ahora había un ritmo, casi como si la criatura estuviera meditando mientras se movía. Con cada respiración, las tormentas aleatorias de la realidad que los rodeaban se volvían menos caóticas, más dirigidas. El barco de Jake apareció a la vista, y nunca había estado más feliz de ver el viejo y oxidado barco. Las puertas del compartimento de carga todavía estaban abiertas cuando tomó sus herramientas antes. Solo necesitaban entrar, sellarlo y alejarse de esa estación de pesadilla. Pero a medida que se acercaban a la esclusa de aire, las alarmas sonaron en las instalaciones con renovada intensidad, esta vez no la seguridad automatizada. Algo peor. La computadora principal finalmente descubrió lo que estaba sucediendo y activó su protocolo final, la secuencia de autodestrucción de la estación. «Tienes que estar bromeando», murmuró Jake, mientras echaba a correr a toda velocidad. Brett se lanzó tras él, moviéndose más rápido de lo que algo de ese tamaño debería poder hacerlo. Juntos atravesaron la esclusa de aire. Jake golpeando con su mano los controles de la puerta. Las puertas de la bahía comenzaron a cerrarse dolorosamente lento. A través del espacio que se acercaba, Jake vio que el corredor detrás de ellos comenzaba a brillar. La estación estaba a punto de estallar y tenían quizás 2 minutos para escapar. Corrió hacia la cabina, prácticamente arrojándose al asiento del piloto. Sus dedos bailaron sobre los controles, encendiendo motores que habían estado enfriándose durante horas. En la bodega de carga, Bart se desplomó. El dragón había usado todo lo que le quedaba solo para subir a bordo. Jake miró la señal de la cámara y vio que la criatura yacía inmóvil, con los costados moviéndose. Esas escamas ahora eran definitivamente más azules, más brillantes, pero el dragón parecía que no podría sobrevivir mucho más tiempo sin el cuidado adecuado. La nave se estremeció cuando Jake soltó las abrazaderas de atraque. Tiró de los controles y el rayo oxidado se alejó de la estación justo cuando comenzaron las primeras explosiones. El fuego floreció en el vacío, silencioso y terrible. La estación que había sido la prisión de Barta durante más de un siglo estaba desapareciendo de la existencia. Jake estaba a punto de activar el motor más rápido que la luz cuando ocurrió algo imposible. Su pantalla se volvió blanca, completamente blanca, y sintió esa presencia en su mente nuevamente. Más fuerte esta vez, más centrado. Las imágenes inundaron su conciencia, abrumando en su intensidad. Vio la especie de Barta en su mejor momento, miles de ellos moviéndose entre las estrellas como delfines en el agua. Vio civilizaciones surgir y caer, planetas nacer y morir. Vio la guerra con el Imperio, vio cómo la gente de Bari había intentado detener algo terrible. Intentó advertir a todos sobre experimentos que podrían romper la realidad misma. Vio la captura de Barta. Vi los protocolos de tortura diseñados por científicos que sonreían mientras trabajaban. Vi el primer día sin agua, la primera semana, el primer año. Sentí solo una fracción de lo que realmente significó un siglo de sed. Fue como si le hubieran destrozado el alma, como si cada célula de su cuerpo gritara pidiendo un alivio que nunca llegó. Y entonces se vio a sí mismo. Vi a Jake a través de los ojos de VH. Este extraño y pequeño humano que apareció de la nada. ¿Quién arriesgó todo por un monstruo en una jaula? Que había compartido su agua cuando no tenía motivos para hacerlo, cuando podría haberle costado su propia supervivencia. La presencia en la mente de Jake le hizo una pregunta entonces, y esta vez sonó tan clara como si alguien hubiera hablado en voz alta. ¿Por qué me salvaste? Jake parpadeó y las lágrimas corrieron por su rostro por la intensidad de los recuerdos compartidos. No se había dado cuenta que estaba llorando. Sus manos temblaban sobre los controles, pero logró hablar. Porque era lo correcto, dijo simplemente. Porque nadie merece lo que te hicieron. Porque soy humano y eso es lo que hacemos. Vemos sufrir a alguien e intentamos ayudar incluso cuando es estúpido. Incluso cuando es peligroso. Sobre todo entonces, la presencia se retiró de su mente con suavidad, casi como si se disculpara. La blancura se desvaneció de su pantalla y Jake se encontró mirando al vacío.
La estación había desaparecido, solo escombros, pero estaban vivos. Ambos estaban vivos. Fijó un rumbo sin rumbo fijo, solo lejos, y activó el piloto automático. Luego regresó a la bodega de carga a trompicones, agarrando todos los contenedores de agua que tenía. Bart necesitaba más, necesitaba recuperarse por completo, y Jake se aseguraría de que eso sucediera, incluso si él mismo tenía que morir de sed. Los ojos del dragón se abrieron cuando Jake se acercó. Brillaron en la tenue iluminación de la bodega de carga, antiguos y sabios. Jake le ofreció un contenedor de agua más grande, y esta vez, Bart bebió con suavidad, su garganta funcionando correctamente. La transformación continuaba. Las escamas cambiaron de azul a índigo intenso, las grietas sanando a medida que la humedad regresó al cuerpo del dragón. «Vas a estar bien», dijo Jake, sentándose junto a la enorme criatura. «No sé qué pasará después, pero vas a estar bien». La cola de Bata se movió ligeramente hasta descansar contra la pierna de Jake. Era un gesto de confianza, de compañía, y Jake se dio cuenta de que su vida se había vuelto infinitamente más complicada. En algún lugar, el Imperio notaría que su prisión había explotado. Investigarían. Descubrirían que su prisionero más peligroso había escapado y vendrían a buscarlo, pero ese era un problema para mañana. En ese momento, Jake Miller estaba sentado en su bodega de carga con un dragón, compartiendo agua y observando cómo algo antiguo y poderoso recordaba lo que significaba estar vivo. Y de alguna manera, a pesar de que todo se sentía perfectamente bien afuera, las estrellas comenzaron a doblarse de nuevo. Pero esta vez, estaba controlado. Hermoso. Incluso Barry estaba empezando a recordar cómo usar sus dones correctamente. Jake observó a través de la ventana cómo el espacio mismo parecía bailar y sonrió. «Sí», dijo en voz baja. «Vamos a estar bien». El rayo oxidado flotaba por las regiones más tranquilas del espacio, lejos de las principales rutas comerciales y miradas indiscretas. Jake había pasado los últimos 3 días haciendo algo que nunca pensó que haría: curar a un dragón en su bodega de carga. Resultó que cuidar de una antigua criatura que distorsionaba la realidad no era muy diferente a arreglar un motor averiado. Solo había que ser paciente, prestar atención y esperar no hacer estallar nada. Barry estaba cambiando. Y rápido. El dragón, que había sido un esqueleto marchito, se estaba rellenando. Sus músculos volvían a su forma como una secuencia de lapso de tiempo de una planta creciendo. Las escamas habían pasado del gris ceniza a un brillante azul cobalto que parecía capturar y retener la luz. Cuando Barry se movía ahora, había gracia allí, un indicio del ser magnífico que una vez fue. Pero la recuperación no era solo física. Jake lo había aprendido por las malas el segundo día, cuando entró en la bodega de carga y encontró a Barry encogido en un rincón, con escamas parpadeando entre colores, y la realidad deformándose a su alrededor en oleadas de pánico. El dragón había estado teniendo pesadillas, reviviendo la tortura. Jake había pasado 4 horas sentado con él, hablándole suavemente y ofreciéndole agua hasta que Ubeite se calmó lo suficiente como para dormir bien. «¿Sabes?», dijo Jake, sentado con las piernas cruzadas en el suelo mientras Bart bebía de un recipiente grande. «Mi padre solía decirme que la curación no es una línea recta. Algunos días te sientes mejor, otros peor. El truco está en seguir adelante». Los ojos del dragón se fijaron en él y Jake sintió que esa suave presencia tocaba su mente de nuevo. Cada vez era más fácil de entender. No eran palabras, sino emociones e imágenes que transmitían significado, gratitud, confusión y preguntas. Tantas preguntas. Durante los últimos días, VH había estado intentando comunicarse más directamente. El dragón le mostraba a Jake imágenes, recuerdos de antes del encarcelamiento. Jake vio mundos que nunca había imaginado, civilizaciones que surgieron y desaparecieron milenios atrás. Vio a la familia de Barta, a otros dragones moviéndose por el espacio como naves vivientes, cuyos cuerpos generaban los campos que les permitían viajar entre estrellas. Pero los recuerdos más importantes eran los de por qué Barry había sido encarcelado. A través de imágenes fragmentadas,
Jake recompuso la historia. El Imperio había estado realizando experimentos, intentando perforar la estructura de la realidad para crear atajos por toda la galaxia. Barrett y otros similares habían descubierto que estos experimentos desestabilizaban el espacio-tiempo, creando fisuras que podrían acabar destrozando el universo. Cuando Barrett intentó advertir a la galaxia, intentó demostrar el peligro, el Imperio lo tildó de terrorista. Habían cazado a toda la especie de Brett, casi llevándola a la extinción. Y habían hecho de Brett un ejemplo especial, torturándolo no solo como castigo, sino para mantenerlo demasiado débil como para usar sus poderes y exponer la verdad. Eso es un desastre, dijo Jake, negando con la cabeza. Así que intentaba salvar a todos, y te encerraron por ello. La respuesta de Barry fue una oleada de amarga emoción. No era exactamente ira, sino algo más profundo. Traición mezclada con resignación. El dragón había pasado un siglo creyendo que la verdad no importaba, que intentar ayudar había sido inútil. Jake se levantó y se acercó a la enorme cabeza del dragón. Sin pensarlo, extendió la mano y la colocó sobre el hocico de Barry. Las escamas ya estaban calientes, y sintió una leve vibración, como el ronroneo de un gato, pero mucho más profunda. Escúchame, dijo Jake con firmeza. Lo que te hicieron estuvo mal. Lo que están haciendo con el universo está mal. Y sí, tal vez intentar luchar contra ellos te haya llevado a prisión por 100 años, pero ¿sabes qué? Sobreviviste. Todavía estás aquí. Y eso significa que tienes otra oportunidad de hacer lo correcto. Los ojos del dragón se abrieron de par en par y Jake sintió que la sorpresa recorría su conexión mental. Era como si Brett nunca hubiera considerado esa posibilidad, que la supervivencia misma pudiera ser una forma de victoria, que pudiera haber un futuro más allá de la simple recuperación del pasado. Un suave repique resonó por la nave. El sistema de comunicación de Jake captaba algo. Corrió a la cabina. Val lo seguía con más firmeza. Los movimientos del dragón ya no eran la puerta tambaleante de los moribundos, sino algo más controlado. El mensaje era extraño. No era una transmisión directa, sino una serie de ráfagas codificadas enviadas a través de múltiples frecuencias. La computadora de Jake trabajó para decodificarlo, y lo que apareció en la pantalla le heló la sangre. Era un aviso de recompensa por él y por cualquier activo xenobiológico que pudiera tener a bordo de su nave. El Imperio lo sabía. Sabían que Viari había escapado y, de alguna manera, habían descubierto que Jake estaba involucrado. La recompensa ofrecida era suficiente para comprar una pequeña luna. Bueno, Jake dijo, mirando su propia cara en la pantalla, somos oficialmente famosos de la peor manera posible. Pero había más. Mientras Jake revisaba los mensajes decodificados, encontró algo inesperado. Otras transmisiones, no del Imperio, sino de naves independientes, contrabandistas e incluso algunas naves militares de sistemas más pequeños. Hablaban de la fuga de la prisión, de un humano que había liberado a un dragón. Y el tono no era de condena, era de esperanza. Un mensaje en particular llamó la atención de Jake. Era de un capitán llamado Derek Foster, al mando de una pequeña fragata de defensa desde una colonia fronteriza. El mensaje era breve pero contundente. Para el humano del Rusty Bolt. Hemos oído lo que hiciste. Hemos oído que el Navigator Prime vive. Durante años, hemos sospechado que el Imperio ocultaba algo. Si necesitas ayuda, si ese dragón necesita protección, hay quienes estamos dispuestos a proporcionártela. No estás solo. Jake leyó el mensaje 3 veces, casi sin creerlo. Se giró para mirar a Bit, que observaba la pantalla con esos ojos. Ojos antiguos. ¿Oíste eso? Preguntó Jake. Hay otros. Gente. Que quiere ayudar. Llegaban más mensajes, inundando su sistema de comunicación. Las naves cambiaban de rumbo, avanzando hacia su posición. No eran naves imperiales. Eran independientes, colonos, incluso algunas naves mercantes. La noticia se extendía rápidamente. El dragón que el Imperio había intentado borrar de la historia estaba vivo.
Y la gente quería saber la verdad sobre por qué había sido encarcelado. Pero el peligro también se avecinaba. Jake Scanner captó una nueva señal. Esta mucho más cercana y mucho más amenazante. Un grupo de batalla imperial, 3 naves de guerra, se movía para interceptarlos. Tenían quizás 6 horas antes de que llegaran esas naves, y el oxidado cerrojo no estaba hecho para el combate. Un buen disparo de un crucero imperial los convertiría en polvo espacial. Las manos de Jake se movían por los controles, calculando las coordenadas de salto. Podrían correr, esconderse en algún sistema remoto, seguir avanzando hasta que el imperio se rindiera. Pero incluso mientras trazaba el rumbo, sabía que era inútil. El imperio no se rendiría. No podían permitirse dejar vivir a Bari. No podían arriesgarse a que el dragón le contara a la galaxia lo que habían hecho. Sintió la presencia de VH en su mente de nuevo, más fuerte que antes. El dragón le estaba mostrando algo, un plan formándose en esa antigua conciencia. Jake vio naves reuniéndose no para atacar, sino para proteger. Vio una confrontación no violenta, sino de verdad. Se vio a sí mismo de pie ante la galaxia contándole a Bari su historia. «¿Quieres contraatacar?», dijo Jake lentamente. «No con poderes ni armas. ¿Quieres mostrarles la verdad?». La confirmación que inundó su conexión fue absoluta. Barit había pasado un siglo silenciado. Ahora, con la ayuda de Jake, con la ayuda de estas naves reunidas para protegerlo, el dragón finalmente podía hablar. Finalmente podía exponer lo que el imperio había hecho, no solo a un dragón, sino a la realidad misma. Jake miró la flota imperial que se acercaba en su escáner, luego al creciente número de naves aliadas que se movían para interceptarlos. Esto era una locura. Esto era un suicidio. Esto era exactamente el tipo de estupidez, heroísmo y absolutamente humano del que la madre de Jake siempre le había advertido. Sonrió y abrió un canal de comunicación con todas las naves que habían ofrecido ayuda. «Soy Jake Miller en el Rusty Bolt. Tengo a alguien conmigo que tiene una historia que la galaxia necesita escuchar. Si de verdad quieres ayudar, si quieres enfrentarte al imperio, entonces necesito que nos reunamos en las siguientes coordenadas y traigas a todos los que puedas. Vamos a necesitar testigos». La cola de Bari se envolvió suavemente alrededor de la silla de Jake, un gesto de confianza, y las escamas del dragón brillaban ahora, brillando con una luz interior que Jake sospechaba era visible incluso desde el espacio. Tenían 6 horas hasta que llegara la flota imperial. 6 horas para reunir aliados y prepararse. 6 horas antes de que todo cambiara. Jake hizo crujir los nudillos y se puso a trabajar. Si iban a hacer esto, lo harían bien. Después de todo, solo era un mecánico de la Tierra. Pero incluso los mecánicos sabían que a veces la única manera de arreglar algo roto era desmontarlo y mostrarles a todos exactamente qué le pasaba. El imperio había guardado sus secretos demasiado tiempo. Era hora de la verdad. Las coordenadas que Jake había transmitido conducían a un antiguo nexo comercial, un lugar donde se cruzaban rutas marítimas de una docena de sistemas diferentes. Era territorio neutral, técnicamente fuera de la jurisdicción de ningún gobierno. Y lo que era más importante, era un lugar donde muchos ojos podían observar lo que estaba a punto de suceder. Las naves llegaron una a una al principio, luego en grupos. Pequeños cargueros, buques mineros, incluso algunos transatlánticos de pasajeros que se habían desviado de sus rutas. Jake observó con asombro su escáner mientras la flota crecía. 50 naves. 100 más. Gente de toda la galaxia llegaba, deseando ver al dragón que supuestamente había muerto hacía décadas. Ansioso por escuchar la verdad, el frigote Derek Foster fue uno de los primeros en llegar. El rostro del capitán apareció en la pantalla de Jake. Un hombre curtido de unos 50 años, con barba canosa y determinación en la mirada. «Nunca pensé que vería uno de esos antiguos», dijo Derek, con la voz cargada de emoción. «Mi abuela solía contar historias sobre ellos. Dijeron que eran los guardianes de la realidad misma, manteniendo el universo en equilibrio. El imperio afirmó que todos se habían extinguido. Hicieron todo lo posible para que eso fuera cierto», respondió Jake.
Miró hacia la bahía de carga donde descansaba Barit, reuniendo fuerzas para lo que se avecinaba. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue la flota imperial? Aproximadamente 90 minutos. Y Jake, deberías saber a qué te enfrentas. El grupo de batalla está dirigido por el almirante Bennett Ayes. Él no es un comandante de bajo nivel. Él es quien supervisó la campaña original contra los dragones. Si alguien quiere que Bart muera, es él. Jake sintió que se le apretaba el estómago. 90 minutos para prepararse para una confrontación con el hombre que orquestó el genocidio. 90 minutos para descubrir cómo proteger a Viari con un montón de naves de carga y buenas intenciones. Pero seguían llegando más barcos. Un transporte médico desde las colonias exteriores. 3 cargueros de los gremios mineros. Incluso un yate de lujo que pertenecía a algún rico comerciante que aparentemente lo había dejado todo para estar aquí. Cada nave se posicionó entre la ubicación de Jake y donde llegaría la flota imperial. Estaban formando una barrera, sus cuerpos como escudos. El sistema de comunicación de Jake se iluminó con cientos de llamadas entrantes. Gente que quiere conocer el plan, que quiere ayudar, que quiere entender. No pudo responderlas a todas, pero grabó un solo mensaje y lo transmitió a todos. Este es Jake Miller. Soy mecánico nada especial. Solo un tipo que arregla cosas rotas. Hace unos días encontré algo en una prisión imperial abandonada. Algo que habían estado torturando durante más de un siglo. Un ser vivo al que se le negó el agua durante 127 años porque intentó decir la verdad. Su voz se quebró ligeramente. Ese ser está conmigo ahora. Se está recuperando. Se está volviendo más fuerte y tiene una historia que el Imperio no quiere que escuches. Así que, si estás aquí para presenciar la verdad, gracias. Si estás aquí para ayudar a proteger algo inocente, gracias. Y si estás aquí solo porque tienes curiosidad, bueno, estás a punto de ver algo increíble. Bari emergió de la bahía de carga, moviéndose con una gracia que dejó a Jake sin aliento. El dragón ahora era verdaderamente magnífico. Sus escamas brillaban como zafiros y sus alas se desplegaban en toda su extensión. Así era todo antes de la tortura, antes del siglo de sufrimiento. Este fue un navegador en su máximo esplendor. La presencia del dragón tocó la mente de Jake, y sintió oleadas de nerviosismo mezcladas con determinación. Bart estaba asustado. Después de todo lo que había soportado, todavía tenía miedo. Pero también estaba listo. Lo hacemos juntos, dijo Jake en voz alta, colocando su mano sobre el frente escamado del dragón. Les muestras lo que pasó. Me aseguraré de que lo entiendan. Trato. La respuesta del dragón fue un estruendo que vibró por todo el barco. Un sonido que era casi como un ronroneo, pero más profundo, más antiguo. Acuerdo. Confianza. La flota imperial abandonó el hiperespacio exactamente a la hora prevista. 3 enormes buques de guerra, cada uno capaz de destruir todo en la zona. El escáner de Jake contó sus armas y su boca se secó. Esto no iba a ser una conversación. Esto iba a ser una ejecución. El rostro del almirante Aye apareció en todas las pantallas de la flota y se transmitió en todas las frecuencias. Fue exactamente lo que Jake esperaba. Precisión militar en cada línea de su uniforme, cálculo frío en su mirada y la absoluta certeza de alguien a quien nunca le han dicho que no. Atención a todas las embarcaciones. Estás albergando a un criminal peligroso y a una entidad clasificada como una amenaza galáctica. Dispersarse inmediatamente o ser destruidos como combatientes enemigos. Tienes 5 minutos para cumplir. El canal se quedó en silencio. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces la voz de Derek Foster cortó el silencio. Almirante Ayes, le habla el capitán Derek Foster del Independent Frigate Liberty. Con el debido respeto, señor, no vamos a ninguna parte. Estamos aquí para testificar, no para luchar, pero no permitiremos que silencien la verdad otra vez. Otras voces se unieron. Capitanes de barcos de carga y de barcos mineros, personas que nunca se habían considerado héroes, todos decían lo mismo. No se moverían ellos, no huirían. Ellos se quedaron.
Jaque sintió que algo se hinchaba en su pecho. Orgullo, tal vez, o esperanza. Eran gente normal como él, trabajadores, comerciantes y viajeros. Pero estaban dispuestos a enfrentarse a los buques de guerra porque era lo correcto. Eso era lo que pasaba con los humanos, con la especie que se había extendido por las estrellas a pesar de no tener ventajas naturales. Eran testarudos y se preocupaban. Se acabó el tiempo, dijo fríamente el almirante Hayes. A todas las naves, esta es su última advertencia. Entonces supongo que tendrás que destruirnos a todos, dijo Jaque con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Pero antes de hacerlo, hay algo que necesitas ver. Algo que todos necesitan ver. El poder de Ba fluyó hacia afuera. Esta vez no destructivo, sino comunicativo. El dragón estaba haciendo algo que Jaque no entendía del todo. Utilizando sus habilidades para transmitir directamente a las mentes de todos los presentes, no solo a la flota reunida, sino a través de estaciones de retransmisión y redes de comunicación, extendiéndose por sistemas enteros. Todos vieron lo que Jaque había visto. Los recuerdos inundaron mi mente, innegables y abrumadores. Un siglo de tortura mostrado con terribles detalles. Pero más que eso, la razón de ello, los experimentos que el Imperio había estado realizando, las lágrimas que en realidad estaban causando, las advertencias que Brett había tratado de entregar, todo quedó al descubierto para que la galaxia lo presenciara. Jaque observó el rostro del almirante Aye en la pantalla. Observó cómo la certeza del hombre se quebraba por un momento mientras experimentaba lo que sus políticas habían creado. El almirante tenía conocimiento de los protocolos de tortura. Él los había autorizado, y ahora millones de personas en toda la galaxia también lo sabían. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido de fondo de los motores del barco parecía apagado. Luego, poco a poco, la gente empezó a reaccionar. En los planetas de todo el imperio, los ciudadanos exigían respuestas. Los oficiales militares se negaban a obedecer órdenes. Los sistemas estaban declarando su independencia. Uno de los barcos de Aye, un destructor en su flanco derecho, cambió repentinamente su firma IFFF de Imperial a Independiente. Luego otro. Jaque observó con incredulidad cómo 2/3 del grupo de batalla del almirante simplemente se negaban a luchar. Tripulaciones que habían visto la verdad y no pudieron destruir al ser que había sufrido tanto por intentar protegerlos. El rostro del almirante Aye se puso blanco. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando y era transmitido en vivo para que todo el mundo lo viera. Abrió la boca para dar órdenes, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podría decir? ¿Qué órdenes podría dar que no empeoraran las cosas? Almirante, dijo Jaque en voz baja. Se acabó. La verdad ha salido a la luz. No puedes silenciarlo ahora, no puedes hacer que Bart desaparezca de nuevo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Seguir siguiendo órdenes que ahora toda la galaxia sabe que están equivocadas o hacer algo diferente? Por un largo momento, Aye se quedó mirando la pantalla. Luego, lentamente, sus hombros se hundieron. El almirante de repente parecía viejo, cansado, como un hombre que hubiera llevado algo pesado durante demasiado tiempo. Retírense, le dijo a su nave restante. Apaguen todas las armas. Necesito pensar. La tensión se rompió como una liberación. Los barcos de la flota reunida comenzaron a transmitir mensajes de celebración. Jaque se desplomó en su silla, sin poder creer que habían sobrevivido. La presencia de Bari en su mente era cálida, agradecida y teñida de algo que podría haber sido alegría. Pero no había terminado. Puede que Hayes haya dado marcha atrás, pero el imperio era más grande que un solo almirante. Habría consecuencias, investigaciones y probablemente más combates antes de que llegara la verdadera paz. Pero esa pelea sería diferente ahora. Se combatiría con la verdad como arma, no solo con la violencia. El rostro de Derek Foster apareció nuevamente en la pantalla y el viejo capitán estaba sonriendo. Bueno, mecánico, acabas de cambiar la galaxia. ¿Qué vas a hacer ahora? Jaque miró a Viar, a la magnífica criatura que confiaba en él, que lo había elegido como su primer amigo en más.
de un siglo. Pensó en su pequeño barco, en su vida sencilla arreglando cosas rotas. Esa vida ya no estaba, reemplazada por algo mucho más complicado y probablemente mucho más peligroso. Voy a ayudar a mi amigo a terminar de recuperarse, dijo Jake. Y luego nos aseguraremos de que esos problemas de realidad se arreglen antes de que destrocen el universo, porque aparentemente ese es mi trabajo ahora. El rugido de asentimiento de Bar vibró a través de la nave y a pesar de todo, Jake sonrió. Él era solo un mecánico de la Tierra. Pero le había dado agua a un dragón moribundo. Y ese simple acto de bondad desencadenó una revolución. A veces los gestos más pequeños crean los cambios más grandes. A veces, bastaba que una persona eligiera la compasión en lugar del miedo para cambiar el equilibrio de todo. Y mientras Jake se dirigía hacia su próximo destino con un dragón a su lado y una galaxia llena de aliados detrás de ellos, se dio cuenta de algo importante. Arreglar cosas rotas ya no era algo exclusivo de barcos y motores. A veces se trataba de arreglar sistemas rotos, civilizaciones rotas, almas rotas. Menos mal que siempre se le había dado bien hacer reparaciones.